Buenos días a todos. Vamos a intentarlo otra vez. Buenos días a todos. Ahí está. Quiero saber que están despiertos mínimo. Ahorita nos despertamos más, pero estamos en una miniserie de los dones y en sí quiero aclarar que no vamos a tocar todos los dones como el don de evangelismo, el don de generosidad, el don de fe. La intención de esta miniserie es enfocarnos en los dones de la era apostólica, dones como el don de lenguas, profecía, interpretación de lenguas y otros dones más que vemos en la era apostólica. La semana pasada iniciamos viendo los primeros versos de 1 Corintios 12 y nos enfocamos mucho en el fundamento de los dones. Y quiero recordarle que el propósito de los dones fue dado para el buen común de la iglesia. O para decirlo de otra manera, para la edificación de la iglesia. Que el fundamento que Pablo planta en 1 Corintios 12 es que todos los dones fueron dados para edificar a la iglesia. Y ese fundamento nos va a ayudar a entender el resto de los dones que vamos a ir viendo a través de esta serie. Y el día de hoy nos toca ver y estudiar uno de los dones más comunes en el mundo hispano, uno de los dones que más frecuentemente se practica en muchas iglesias hispanas, pero yo argumentaría que un don que ha sido muy mal enseñado en estos siglos, en estos días por los cuales vivimos. Y el día de hoy el don que estaremos viendo es el don de lenguas. Y para ello quiero que abra su Biblia a 1 Corintios 14. Normalmente nosotros exponemos la palabra libro por libro, verso por verso. Es obvio que estos temas son más tópicos, vamos a ver varios versos, pero vamos a usar 1 Corintios 14 como base para entender otros aspectos de este don. 1 Corintios capítulo 14, y si le es posible voy a invitarle a que se ponga en pie en honor a la palabra del Señor. Yo estoy leyendo de la Reina Valera del 60 y la palabra dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Esta es la palabra del Señor. Pueden tomar su lugar. Todos nosotros, incluyéndome a mí, probablemente si has crecido en la iglesia, creciste en una iglesia carismática o pentecostal, donde recibiste lo que ellos llaman el bautismo del Espíritu Santo, y probablemente hablaste en lenguas o has estado en un ambiente donde gente a tu alrededor habló en lenguas. En mi caso, según yo hablé en lenguas. Hablé en lenguas de la manera en la cual fui enseñado que es el don de lenguas. Y normalmente en iglesias pentecostales y carismáticas, la idea o la historia de la iglesia en cuanto al don de lenguas, como ellos lo plantan, es que la iglesia a través de la historia, desde los apóstoles, para decirlo de otra manera, desde 1 Corintios 12 y 14, donde vemos el don de lenguas enseñado, hasta la fecha podemos trazar una historia de gente hablando en lenguas. Cuando yo empecé a estudiar la historia de la iglesia, uno de mis shocks
fueron ver que eso no es cierto. Que por muchos años y siglos nadie habló en lenguas. Que este don cesa de existir. Y para entender un poco más, tenemos algunos aspectos donde el don de lenguas es practicado a través de la historia de la iglesia. En el primer siglo, el don de lenguas no es practicado. Es decir, después de la era apostólica, cuando el apóstol Juan muere, los padres de la iglesia que siguieron después del apóstol Juan, no vemos una señal histórica de que ellos practicaron este don. Lo vemos en el segundo siglo, con un mover que se llamaba el montanismo, por un pastor o predicador que se llamaba Montano, y él tenía a dos profetisas, Prisca y Maximilia. Y este practicar de don de lenguas y recibir revelación nueva y espiritual era un mover que se practicó en el segundo siglo, pero que toda la iglesia renunció como un mover falso. Y luego de ahí, del segundo siglo hasta el siglo XIX, estamos hablando de miles de años de historia de la iglesia, nadie habla el don de lenguas hasta que se levanta un mover de los Quakers, que es un mover erróneo, pero de los Quakers se separó otro mover que se llamó los Shakers. Shakers en inglés es los tembladores. Y este mover de los Shakers eran personas. ¿Por qué se llamaban Shakers? Porque en los servicios la gente, según llena del Espíritu Santo, temblaba así. Y entonces por eso se le llamó. Los puritanos dijeron, esos son los Shakers, los tembladores. Y ellos practicaban mucho esta enseñanza del don de lenguas. En sí, la fundadora Ann Lee, ellos decían, era Cristo reencarnada como mujer. Ellos enseñaban la idea de que Dios era ambos géneros, masculino y femenino, que de por sí una idea que ahorita está circulando mucho en muchas denominaciones americanas. Entonces es muy interesante, pero es otro mover. Y lo que es claro es que es otro mover de herejía. Ahora, estos moveres no fueron muy populares y no tuvieron mucha influencia. ¿Por qué el día de hoy existen iglesias pentecostales? Es por un evento que sucede en el año 1900. En sí, en una vigilia de oración en la víspera del Año Nuevo, es decir, el día antes del Año Nuevo, un predicador, Charles Parham, que tenía una escuela que se llamaba la Escuela Bíblica de Betel, que no era ni bíblica y no era ni escuela, pero era una escuela bíblica de Betel en Kansas. Él tuvo una vigilia de oración donde estaban pidiendo un revivir del día del Pentecostés de Hechos 2. Y dentro de esa vigilia se levanta una mujer llamada Agnes Osman, aproximadamente a las 11 de la noche, y ella empieza a hablar, según ellos, lenguas, y la lengua, según ellos, era en chino. Y por 3 días esta mujer dice que no puede hablar inglés, solo escribe en chino y habla en lenguas en chino. Y este mover empezó en las noticias a prender fuego. O sea, la gente empezó a decir, oh, mira lo que está pasando en Kansas City, mira lo que está pasando con Charles Parham. Y duró años este mover y fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo. En el 1904, Charles Parham se mueve a Houston y tiene otra escuela. Y en esta escuela llega un afroamericano que no puede entrar a la clase por las leyes de Jim Crow. En el año 1904, él empieza a recibir las enseñanzas del bautismo del Espíritu Santo por Charles Parham. Y este afroamericano, que se llama William Seymour, se muda a California, en la mera ciudad de Los Ángeles, y empieza a repartir esta enseñanza del bautismo del Espíritu Santo, de recibir nueva revelación, de hablar en lenguas. Y una de sus reuniones prende fuego. En el 1906 inicia lo que se llama el avivamiento de Azusa.
Es la razón por la cual hoy en día el mover pentecostal es lo que es. Es la razón por la cual hoy en día el hispano tiene el entendimiento de don de lenguas como lo tiene el día de hoy. Porque este mover no se predicaba. Es rara la vez que cuando tú lees las historias de cómo sucedía el servicio del avivamiento de Azusa, William Seymour en muchas ocasiones se inclinaba debajo del púlpito, donde nadie lo podía ver. Y cuando él hacía eso, la gente empezaba a hablar en lenguas y a hacer conmoción y a temblar y a hacer cosas ridículas, un desorden. Pero muchos dijeron, oh, este es avivamiento. Y este es el bautismo del Espíritu Santo. Y del 1906 al 1915, esta enseñanza empieza a correr por todos los Estados Unidos. Y luego misioneros salen de los Estados Unidos y van a África y van a nuestros países latinos americanos y empiezan a enseñar este mover que ahora se conoce como el mover carismático y pentecostal. Dio a luz a algo nuevo. ¿Cuál fue el resultado del ministerio de Charles Parham? Bueno, él fue reconocido como un racista porque lo era. Es más, él y William Seymour tienen roces porque William Seymour como predicador afroamericano empieza a tener iglesias con razas mixtas. Y Charles Parham lo denuncia como hereje no por sus enseñanzas, sino por el hecho de que la iglesia era mixta. Charles Parham fue acusado y aún arrestado por tener intimidad o relación íntima con varones, acusado de ser homosexual, acusado de tener relaciones con jovencitos menores de edad. Nunca fue comprobado, o sea, fue arrestado, fue a corte, pero nunca fue comprobado. Pero mi punto aquí es, nosotros como latinos, yo quiero que usted sepa esto, tenemos un entendimiento del don de lenguas, no porque lo vemos enseñado a través de la historia de la iglesia. Lo tenemos porque en el 1900, estamos hablando de 1900 años de la historia de la iglesia donde estos dones fueron cesados, alguien dijo, no, tenemos que volver a clamar por otro día de Pentecostés. Y el error fue que ni fue día de Pentecostés y no fue enseñado lo que sucedió en el día de Pentecostés. Es interesante porque en algunos escritos vemos que alguien sacó fotos y hizo copias de los escritos de Agnes Osman, esta mujer que dijo hablar en chino por 3 días y escribir en chino, y cuando lo pones a prueba no habló en chino y sus escritos no eran en chino y no era en otro lenguaje. Pero de nuevo, el día de hoy estos moveres es el resultado del mover pentecostal. Esa es la historia del pentecostalismo. El pentecostalismo no regresa a 1 Corintios 14. El pentecostalismo y sus enseñanzas tienen raíz con Charles Parham y William Seymour. Ahora, esto es importante porque tenemos que entender entonces, cuando vemos el don de lenguas en la Biblia, ¿cómo lo definimos? Y en esta mañana quiero ver 3 cosas. ¿Qué es el don de lenguas? ¿Cuál es su función? Y al final, ¿cuál fue el propósito de Dios a dar este don en la iglesia primitiva? ¿Qué es entonces el don de lenguas? El verso 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. La palabra lenguas aquí es la palabra glosa. La raíz de la palabra es glosa. Y nosotros tenemos que pensar entonces qué es la definición o cómo Pablo está usando esta definición de glosa. Charles Parham, William Seymour y todo el mover pentecostal dice lo siguiente acerca de esta palabra. Ellos argumentan que glosa es un lenguaje espiritual inentendible. En otras palabras, y sé que va a sonar raro, pero es cuando personas dicen, hablan en lenguas y Rambo saca la bazooka. O sea, no es lenguaje,
no lo entendemos, pero ellos dicen es un lenguaje espiritual. La pregunta es, cuando Pablo escribe esto, ¿está usando glosa de esa manera? Esa es una enseñanza, que de nuevo no tengo un texto, porque como vamos a ver, no hay un texto para argumentar de lenguas como un lenguaje no entendible. Ahora otros dicen que es un lenguaje espiritual, pero específicamente el lenguaje que hablan los ángeles. ¿De dónde sale esta enseñanza? Vaya conmigo a 1 Corintios 13. Voy a leer hasta el verso 3 para que entendamos el contexto. Pablo dice, si yo, es una condición, si yo hablase en lenguas humanas, ¿y qué? Angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Ahora quiero pausar y quiero ir en reversa, porque es importante entender lo que Pablo está haciendo aquí. Gramaticalmente, este es un hipérbole, es una exageración, pero quiero que usted lo vea en el texto. La pregunta aquí es, ¿ha repartido Pablo en el verso 3 todos sus bienes? No. ¿Ha Pablo quemado su cuerpo para ser sacrificado? No. Él está diciendo, supongamos que hago esto. Ok. Verso 2. Supongamos que yo tengo todas las profecías y todo el entendimiento y todo el misterio de toda la ciencia. Pregunta, ¿Pablo entiende todo? ¿Es omnisciente? ¿Lo sabe todo Pablo? No. Él está diciendo, supongamos que tuviera todos estos dones, tuviera la fe más grande que todos. El punto que Pablo está haciendo es un contraste de exageración. Si diera todos mis bienes, no lo ha hecho. Si quemara mi cuerpo, no lo ha hecho. Si tuviera el misterio de las ciencias y de la fe y todo, no es que lo tiene. El punto es, si tuviera esto pero no amor, de nada me sirve. Y luego entonces llegamos al primer ejemplo. Si hablase, la idea aquí es todas lenguas humanas. ¿Habla Pablo todas las lenguas humanas? No. ¿Y qué angelicales? Esta es la idea. Si existiera un lenguaje angelical, Pablo no está afirmando que existe un lenguaje angelical, de la misma manera que no está afirmando que él tiene todo el conocimiento y toda la fe, de la misma manera que no está afirmando que él ha dado todos sus bienes y ha quemado. Todos estos son hipérboles. Es, supongamos que yo hablare, si existiera un lenguaje angelical y yo lo hablare y no tengo amor, de nada me sirve. De nuevo, Pablo no está diciendo que existe un lenguaje angelical. Es más, se lo voy a comprobar con varios ejemplos. Un ángel se le aparece a Abraham. ¿Le entendió a Abraham? Sí. ¿Por qué? Porque el ángel no le habló en lenguaje angelical, le habló en un lenguaje ¿qué? Humano. Lo vemos con Moisés, lo vemos con la Virgen María en el Nuevo Testamento. El ángel Gabriel, cuando habla en el Nuevo Testamento, no está hablando un lenguaje angelical. Es más, usted puede estudiar toda la Biblia y no hay un ejemplo donde un ángel hable un lenguaje donde la persona no entendió. Aún Isaías, cuando tiene su visión del cielo en Isaías capítulo 6, los ángeles dicen que santo, santo, santo. No están hablando en un ángel angelical. No le convence Isaías. Cuando Juan tiene su revelación del cielo en el libro de Apocalipsis y ve a los ángeles adorar, Juan entiende lo que están hablando. Repito, no hay ningún ejemplo en la Biblia donde un ángel habla un lenguaje angelical. Siempre es un lenguaje humano, siempre es un lenguaje entendible. Entonces, ¿a qué se refiere glosa? Vayamos a donde por primera vez aparece el don de lenguas. Hechos capítulo 2. Vaya conmigo a Hechos 2.
Yo sé que a veces para nosotros es difícil desaprender lo que hemos visto y conocido, pero de nuevo, nuestra fuente es la palabra del Señor. Y entonces, Hechos capítulo 2, voy a leer del verso 1 al 11. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les parecieron lenguas repartidas como de fuego. Esto, hermano, no es literal. No se imagine que sobre la cabeza, como un predicador que hace años explicó que sobre la cabeza de los discípulos había una lengua en fuego. No, como de fuego. O sea, es lenguaje figurativo, no es literal. Como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, aquí está la pregunta. ¿Fue esto una experiencia donde hablaron extática, donde dijeron de nuevo cosas raras, hablaron un lenguaje angelical? Bueno, vamos a medirlo en el texto, hermano. Esta es la primera vez que sucede lenguas caer sobre personas. Moraban entonces, verso 5, en Jerusalén, judíos, varones piadosos, es decir, varones que buscaban del Señor, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y note aquí, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Galileos, es decir, ¿no son estos judíos los que hablan? Verso 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? ¿Quiénes son estos que escuchan? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Pánfila, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como proselitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas ¿de qué? De Dios. Ahora noten, Hechos capítulo 2. Los galileos, verso 7, son judíos, están hablando en lenguas. El Espíritu cae sobre los discípulos. Están el resto de las naciones. Ya vimos la lista aquí desde Frigia y Pánfila, Egipto. Hay árabes, hay egiptos, hay varias naciones representadas. Y ellos ven a estos judíos, a estos discípulos, recibir el Espíritu Santo y están hablando en lenguas. Y de nuevo, la pregunta es, ¿qué es lo que están hablando? ¿Es un lenguaje angelical? ¿Es un lenguaje no entendible? La respuesta a esas preguntas es no. Es un lenguaje humano. ¿Cómo lo sabemos? No porque yo lo digo. Vea el verso 6. Porque cada uno les oía hablar, ¿qué? En su propia lengua. En su lenguaje, es decir, lo entendían. ¿Cómo sabemos que lo entendía? Verso 7, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Respuesta: sí, son galileos. Verso 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno qué? En nuestra lengua en la que hemos nacido. Déjeme ponérselo de esta manera. Imagínense que yo, hispano, estuviéramos aquí chinos y coreanos y árabes y africanos que no hablan español, y el Espíritu Santo cae sobre mí y yo empiezo a hablar en chino, y los chinos que están presentes dicen: hey, yo escucho mi lenguaje. Y los africanos que están enfrente, que no hablan español, dicen: hey, yo escucho mi lenguaje siendo hablado. Y los árabes, eso es lo que está pasando en este texto. Hay verificación de que lo que se está hablando, los gentiles están entendiendo. Más allá, verso 11, de nuevo, otra evidencia.
cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras, ¿qué? Lenguas. Traducción, glosa, la misma palabra que vemos en 1 Corintios 12, la misma palabra que vemos en 1 Corintios 14. Aquí la evidencia es clara, es un lenguaje, ¿qué? Humano. ¿Por qué? Porque los oyentes entendieron, escucharon su lenguaje y entendieron. Ok, yo entiendo. Hermano, pero ese es solo un versículo. Bueno, vamos a el segundo acontecimiento donde sucede este don. Vaya conmigo ahora a Hechos capítulo 10. Le voy a pintar la escena. Hechos capítulo 10 es un pasaje muy reconocido porque es el pasaje donde Cornelio, que es un italiano, él es romano, él es ciudadano romano, recibe una visión. Y luego en el mismo capítulo, Pedro recibe otra visión de que no debe llamar lo que es santo inmundo. Y la idea de las visiones es que Dios quería mostrarle a Pedro que el evangelio también era para los gentiles. Y entonces el ángel termina diciéndole a Pedro que vaya a la casa de Cornelio. Las dos visiones se unen y al final Pedro llega a la casa de Cornelio, empieza a predicar el evangelio, y aquí quiero darle el enfoque. Vea conmigo capítulo 10, verso 44 al 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, es decir, mientras Pedro predicaba, no hay llamado al altar, no hay una convocación a que vengan y sean bautizados y llenos por el Espíritu. No, él está hablando y el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, ¿quiénes serían estos de la circuncisión? ¿Judíos o gentiles? Judíos. Esa es una frase común en el libro de los Hechos para referirse a los judíos. Y los fieles de la circuncisión, es decir, judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don de ¿qué? Del Espíritu Santo. Es lo mismo que Hechos 2. Porque, aquí está la clave, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Ahora quiero que entienda la escena aquí. ¿Quién habló en lenguas? No los judíos, sino quién, que dice el verso 45, sobre quién se derramó el Espíritu Santo. Se derramó sobre los gentiles. No son judíos. Cornelio y su familia eran de Cesarea, eran italianos, eran romanos, no son judíos, probablemente hablaban griego, pero los judíos que habían venido con Pedro escucharon que hablaban ¿en qué? Su lengua, en su idioma, en su lenguaje. Dos ejemplos del mismo don del Espíritu Santo cayendo sobre personas que hablaron en lenguas, y ya vamos 2 por 2. En ninguno de estos ejemplos hay alguien que dice no entiendo, hay alguien que dice es una lengua angelical, hay alguien que dice es alguien diciendo cosas raras. O ya vamos 2 por 2. Tercer ejemplo, Hechos 19. Otro ejemplo en el libro de los Hechos. Este es Pablo en Éfeso, y vamos a leer, le voy a leer el verso 1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban ¿en qué? En lenguas y ¿qué?
profetizaban. Ahora, aquí usted puede argumentarme, no tenemos la frase de que alguien escuchó y entendió. Aquí no tenemos una frase donde dicen, y ellos oyeron y se asombraron, pero tenemos una clave aquí, que el glosa aquí también está siendo usado en lenguaje humano. ¿Cómo sabemos? Porque hablaron en lenguas y ¿qué? Profetizaron. Y Pablo nos dice en 1 Corintios 14, prefiero que todos profeticen. ¿Por qué? Porque es algo entendible. Y la idea aquí de nuevo, hermanos, es que estas personas, aún podemos concluir que el hecho de que el don de lenguas con profetizar está siendo ligado juntos, la idea aquí es que estos que recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas son personas que hablaron glosa, un lenguaje humano. Hablaron un lenguaje humano y profetizaron. Hermanos, queda claro que en Hechos el término glosa está siendo usado como un término de lenguaje. No tenemos tiempo de ir hacia el resto del Nuevo Testamento porque si no vamos a pasar todo el día aquí y se van a enojar conmigo, pero puede apuntar esto: Filipenses 2:11, Romanos 14:11, Primera de Juan 3:18 y todos los versos donde se habla de lenguas, tribus y naciones en el libro de Apocalipsis. En todos estos pasajes la idea es la misma. El término glosa nunca se refiere a un lenguaje angelical, nunca se refiere a un término inentendible, siempre se usa como lenguaje humano. Aún Santiago, que toma en sí glosa como lengua, el órgano lengua, habla de que hay que vivir nuestras palabras, de vivir lo que decimos. Y aún en ese sentido, cuando habla de que hay que vivir lo que nuestra lengua habla, Santiago se refiere a lenguaje. Y ese es el punto, hermanos. La Biblia lo que presenta como evidencia irrefutable es que cada vez que el término glosa se usa, se refiere a un lenguaje humano. A que alguien puede verificar que realmente lo que se está hablando es un lenguaje humano. Más allá de ello, en el griego, en el lenguaje griego, o sea, si tú lees los escritos griegos del tiempo del Nuevo Testamento, glosa nunca se usa como un lenguaje no entendible, como un lenguaje raro, no humano. El punto aquí, hermanos, es que es claro. La Biblia presenta a glosa como un lenguaje humano. Ahora, aunque la idea es irrefutable, ¿qué suena más espiritual? Te voy a dar un ejemplo. Lo acabamos de hacer, hermanos. Hace unas semanas atrás nosotros hablamos en lenguas aquí en la iglesia. No se asusten. El pastor Chas predicó, ¿qué? En inglés. Y quiero creer que él predicó la palabra del Señor y que fuimos edificados por su palabra, y yo que le traduje. Eso es un ejemplo de cómo el don de lenguas se usó en el Nuevo Testamento. Pero eso no es espiritual, ¿verdad que no? O sea, nadie dice, wow, hablaron en lenguas. Porque ¿qué tiene más sentido espiritual? De decir que alguien hable un idioma que yo no entienda y que otro esté ahí físicamente interpretando. Eso no suena nada espiritual. Pero si decimos que yo hable en un lenguaje que nadie entiende, algo místico, donde yo empecé a oh, wow, eso causa asombro. Pero hermanos, no es bíblico. Yo quiero que usted entienda que el asombro de estos pasajes no es que hicieron algo místico. Es literalmente lo que el pastor Chas y yo hicimos. Esa es la escena. Si tú quieres una imagen de lo que sucede en Éxodos 2 y lo que sucede en Hechos 2 y en Hechos 10 y en Hechos 19, si tú quieres una imagen, es literalmente alguien habló un idioma y otra persona lo pudo entender. Eso es el don de lenguas.
Y tristemente, esa enseñanza ha sido muy cambiada por falsos maestros como Charles Parham y William Seymour, que hoy en día la iglesia hispana lo ha abrazado y ha redefinido de nuevo. No me crea a mí, sea como los de Berea. Le voy a decir hasta cómo hacerlo. Tiene dos opciones. Vaya hacia Google y ponga: Google, dame todos los pasajes de lenguas en la Biblia. Y usted en su casa léalos. No son muchos, se los di. Léalos. Y venga y refúteme a mí que va a encontrar uno donde lengua se usa como no un lenguaje humano. No me tiene que creer a mí. Pero si vamos a ir por la Biblia nunca usó el término lenguas glosa como un término no entendible. Eso es claro a través de la Biblia. Este es el don de lenguas. Ahora, ¿cuál es su función? Muchos argumentan que la función del don de lenguas era mostrar que una persona había sido bautizada por el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo le bautizó y lo primero que hizo fue hablar en lenguas, y lo hacen precisamente en base a Hechos 19. Por eso quiero seguir aquí. En otras palabras, algunos usan a Hechos 19 para decir la función del don de lenguas era dar evidencia de que alguien había nacido de nuevo, y sabemos que habían nacido de nuevo porque hablaron en lenguas. El problema es que 1 Corintios 12:3 dice, lo vimos la semana pasada, nadie puede decir Jesús es el Señor al menos que tenga el Espíritu Santo. Nicodemo en Juan 3, cuando Jesús habla de nacer de nuevo, dice tienes que nacer de nuevo por el Espíritu, por agua y fuego, agua y Espíritu. Y la idea ahí es que es el Espíritu Santo que nos regenera. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En otras palabras, lo que vemos a través del Nuevo Testamento es que la evidencia de que nosotros hemos sido bautizados por el Espíritu Santo no es hablar en lengua, sino el hecho de que confesamos a Cristo, de que nuestros ojos han sido destapados, de que podemos ver la grandeza y la maravilla del Señor. La pregunta es ¿está Hechos 19, contradiciendo lo que vemos en el resto de la Biblia? Y la respuesta es no. Quiero que noten aquí que aún Hechos 19 no está enseñando que el bautismo del Espíritu Santo es evidenciado por el don de lenguas. Voy a leerlo otra vez para que veamos algunas cosas. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. En otras palabras, estos, y tiene sentido, viven en Éfeso, no estaban cuando el Espíritu Santo cayó en Hechos capítulo 2, que allí los discípulos estaban en la área de Judea, en Jerusalén, donde primordialmente hay judíos, donde Cristo había ascendido. Ellos estaban en esa región. Estos no habían ni escuchado acerca del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esto es lo que se le llama revelación progresiva en la Biblia. Para darles un ejemplo breve. En la Biblia, ¿cuándo escuchamos de Cristo? ¿En el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento? En el Antiguo. Lo que pasa es que no tenemos la idea completa. Hay una revelación progresiva. Desde Génesis 3:15 tenemos la promesa de que va a venir uno que es Cristo, que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Pero en Génesis 3:15, lo que profetiza Isaías y el resto de los profetas, lo que David en sus salmos, los salmos mesiánicos, todos están señalando un Mesías, pero nosotros no sabemos quién es hasta que llegamos al Nuevo Testamento. Eso es lo que se le llama revelación progresiva. Y lo mismo está sucediendo aquí.
Algunos han escuchado del Espíritu Santo, otros todavía no han recibido la enseñanza del Espíritu Santo. Y esto es clave. ¿Qué es lo que habían escuchado ellos? No era la enseñanza del Espíritu Santo, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo pregunta, ¿en qué fuisteis bautizados? Y aquí está la clave. Ellos dijeron, ¿el bautismo de quién? De Juan. Ahora noten, tenemos que ligar las dos cosas. El verso 1 dice que hallaron a ciertos discípulos. La pregunta es, ¿de quién eran discípulos estos? Y la respuesta es, de Juan. No de Jesús, de Juan. Es decir, estos creyentes habían escuchado lo que nosotros estudiamos en el Evangelio de Mateo, de que Juan había anunciado un bautismo de arrepentimiento porque vendría alguien que mayor que él. Él venía preparando el camino para aquel que era mayor que Juan. Y aquí está la evidencia del texto, verso 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Esa enseñanza ellos la recibieron, la conocían, diciendo al pueblo, y aquí está la clave, bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es explicación, es decir, esto es en Jesús el ¿qué? El Cristo. Había una enseñanza que ellos no habían recibido todavía. Habían recibido la enseñanza de bautizarse para arrepentirse en preparación por el Mesías. Y Pablo aquí en palabras pequeñas, porque el texto no nos da toda la explicación, pero por implicación podemos ver, Pablo está aclarando, hey, esta persona por la cual Juan bautizaba, preparando el camino, esta persona ya vino y es Jesús, el Cristo, el Mesías. Por primera vez estas personas están escuchando el Evangelio y vemos la evidencia. El Espíritu Santo viene sobre ellos. ¿Porque hablaron en lenguas? No, todavía no han hablado en lenguas. ¿Por qué vino el Espíritu Santo sobre ellos? Noten el pasaje. Cuando oyeron esto, acuo, que va más allá de escuchar. La idea es escuchar y creer y obedecer. Cuando oyeron y creyeron esto, cuando sus ojos fueron destapados a la realidad que aquel que Juan anunciaba ya había venido y había dado vida nueva, que Jesús mismo es el Cristo. Cuando oyeron eso, entonces ¿qué? Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos ¿qué? El Espíritu Santo. Es hasta en ese momento que el Espíritu Santo, el Espíritu de regeneración que regenera, fue allí donde ellos recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaron. Y el verso 7 dice, eran por todos unos 12 hombres. De nuevo, este pasaje no está enseñando la evidencia del hecho de que el don de lenguas es lo que nos da evidencia de que alguien ha recibido el Espíritu Santo. No, nos está enseñando lo que vemos a través de las Escrituras. Aquel que tiene el Espíritu Santo sabe que lo tiene porque ha reconocido que Cristo es Rey de Reyes y Señor de señores. Y si tú has reconocido que Cristo es Rey de Reyes y Señor de señores, aunque nunca hables en lenguas, tienes al Espíritu Santo. Amén. Esa es la idea de la función de este pasaje. Ahora, no es el bautismo del Espíritu Santo, es una enseñanza incorrecta. ¿Cuál es entonces la función del don de lenguas? Regrese conmigo a 1 Corintios 14. Aquí está lo interesante del don de lenguas. ¿Cuál fue su función? 1 Corintios 14:2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Pues nadie ¿qué? Le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla ¿a quién? A los hombres para edificación, exhortación y consolación en una
enseñanza futura se les va a explicar el don de profetizar. Pero de nuevo el verso 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo que se edifica, pero el que profetiza que edifica a la iglesia. Ahora, parece ser que aquí Pablo está enseñando que el don de lenguas fue dado para mi propia edificación. Ahora, sea paciente conmigo un poco. Hay tres posturas en cómo entendemos el verso 2 y el 4. Por eruditos que yo respeto mucho, que son muy ortodoxos, evangélicos, el top de los top, diríamos, o sea, los más grandes en la lista en cuanto a estudios bíblicos, en cuanto al griego y al hebreo. El verso 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Y aquí está la postura. Wayne Grudem y uno de mis mentores, D.A. Carson, interpretan esta frase. D.A. Carson en sí es la voz principal por la cual muchos pentecostales abrazan en cuanto a la enseñanza del don de lenguas, pero ellos interpretan esta frase muy distinta. Este es el argumento de Wayne Grudem y D.A. Carson. Ellos dicen en Hechos 2, en Hechos 10, en Hechos 19, los pasajes que ya hemos visto, el don de lengua fue dado y hablado ¿a quién? ¿A Dios o a los hombres? A los hombres. Pero aquí el texto dice, ¿hablan a quién? A Dios. Y entonces, por esa frase, Wayne Grudem y D.A. Carson, que escribió un libro que de nuevo es un libro muy influyente en cuanto al entendimiento de don de lenguas, ellos concluyen que debido a que aquí Pablo está diciendo, ya no hablando a los hombres sino a Dios, que existe un lenguaje espiritual. Y más porque la frase dice, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y entonces ellos ligan esta frase del Espíritu habla, por el Espíritu hablan misterios, a decir, aquí podemos decir que, y Carson aún usa la psicología de idiomas para hacer esta enseñanza, o sea, usa la ciencia actual de idiomas para decir que aquí en 1 Corintios 14 la persona está hablando un lenguaje no entendible. No es humano, y la evidencia de la razón por la cual la interpretación de glosa cambia es porque en Hechos es a los hombres y aquí es a Dios. Ok, este es su argumento. Y luego, por eso ellos argumentan que uno puede adorar en lenguas, porque se puede edificar a sí mismo, y que uno puede específicamente orar en lenguas. Ese es Carson, ese es Wayne Grudem. Yo tuve una conversación una vez con Carson muy edificante. No cambió su postura, pero mínimo me sentí que le gané un argumento. Pero esa es otra historia por otro día. MacArthur, otro erudito, toma la frase como una exhortación. Ahora recordaremos, 1 Corintios 12, no quiero, hermanos, que ignoréis, dice la Reina Valera, la traducción del griego al español, lo que expliqué la semana pasada es, por lo tanto. Recuerdan que esa frase es algo que le habían preguntado a Pablo. La iglesia le ha preguntado a Pablo acerca de los dones y Pablo ha ido contestando los dones del capítulo 12, 13 y 14. Él sigue contestando, pero Pablo dice, por lo tanto, no quiero que sean, ¿qué? Ignorantes. Es decir, que ellos estaban mal usando el don de lenguas, y entonces MacArthur lee esta frase como una exhortación. Es decir, para traducirlo de una manera que podamos entenderlo, ustedes hablan en lenguas no a los hombres, sino a Dios, y eso está mal. Ustedes dicen, porque es cierto, en el contexto podemos argumentar, lo vemos que los de Corintio habían determinado que el don de lenguas era el don superior, y entonces ustedes están enseñando que este es el don mayor. Ustedes están hablando según misterios a Dios. Ustedes están tratando de edificarse a sí mismo, y Pablo los está corrigiendo diciendo, eso está mal. Y de nuevo, por el contexto, MacArthur tiene un argumento muy, muy sólido. Tercer erudito, Thomas Schreiner, que es donde yo caigo en esta postura. Él enseña aquí en la Universidad de Southern Baptist Seminary, aquí en Kentucky. Thomas Schreiner dice lo siguiente acerca de cómo interpretar este pasaje.
Él toma la frase, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, de esta manera. Él dice, no es que glosa ha cambiado, no es que el término ha cambiado. Schreiner dice, lo que ha cambiado es la situación. Y esta es la idea. En Hechos 2 y en Hechos 10, cuando las personas hablaron en lenguas, todos los que estaban ahí, ¿qué? Entendieron. El punto de Schreiner es, el don de lenguas no ha cambiado. Lo que ha cambiado aquí es la situación. ¿Qué es lo que no hay en este pasaje? No hay gente que entienda. Y por lo tanto, el verso 5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis. ¿Por qué? Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, al no ser que las interprete. En otras palabras, Schreiner está diciendo, el término no ha cambiado, la situación ha cambiado. Y si alguien habla en lenguas y no hay una persona que le interprete esas lenguas, lo único que está haciendo es hablando en un lenguaje, no en el sentido de a Dios. La idea de sino a Dios es que el único que puede entender es ¿quién? Dios. Esa es la idea de Schreiner. Y por eso el verso 4 dice, y cuando una persona hace eso, no está edificando ¿a quién? A la iglesia, se está edificando a uno mismo. Schreiner no está argumentando. La frase ahí, ambos MacArthur y él son correctos en tomarla como una exhortación. Pablo está recordando, la edificación de todos los dones es para la iglesia. Y aquel que quiere usar el don para edificación propio no beneficia a la iglesia. Está mal, está incorrecto. Y entonces, hermanos, cuando usted escucha a personas decir, vamos a orar en lenguas, está mal. Yo lo he hecho. No siempre fui reformado. Yo dirigía la alabanza y a veces iniciaba la alabanza con el piano tocando y las canciones de ven Espíritu. Y antes que hermanos, ¿cuántos quieren al Espíritu Santo? Y la gente se prendía según y vamos a adorar todos en lengua. Y el que no adora en lenguas está apagado y está frío. Ese era yo, búsquenlo en YouTube. Ahí hay videos donde ahí salgo. Pues no, mejor no lo busque porque se va a asustar. Donde ando maromeando por toda la plataforma. Pero hermanos, en serio, fue lo que fui enseñado. Pero el punto aquí que quiero que entienda es que estos dones fueron para edificar a la iglesia, no para uno mismo, y fueron dados para hacerse en orden. La función del don de lenguas siempre fue que alguien hablara en lenguas y que alguien interpretara esas lenguas para la edificación de la iglesia. Que en el tiempo de Corintio tiene sentido porque es una cultura mixta. No todos hablan hebreo, no todos hablan arameo, no todos hablan griego. Es de nuevo, repito, lo que yo y Chaz hicimos hace unas semanas atrás. La idea de este don, la función era que alguien hablara un lenguaje y que el Espíritu Santo que había dado el entendimiento a otra persona lo interpretara y la persona de la iglesia que está ahí escuchándolo dijera, yo lo entiendo. Para repetir, glosa es un lenguaje humano y la función correcta de este don número 2 era que alguien lo hablara y que otro lo interpretara como el resto de los dones para la edificación del pueblo. Y por eso, ¿cuál es el contraste aquí con la profecía y el don de lenguas? Pablo no está diciendo que el don de lenguas es menor que el de profecía. Lo vimos la semana pasada. El espíritu de dones no hay uno mayor. Lo que Pablo está diciendo es mayor en un sentido. El don de lenguas requiere que alguien interprete, pero aquel que profetiza siempre lo hace en un lenguaje que todos entienden. Esa es la explicación de estos versos aquí. Pablo no está enseñando que él quiere que todos hablen en lenguas, porque él ya nos dijo en 1 Corintios capítulo 12, verso 30, ¿acaso todos hablan en lenguas? Respuesta, no. El punto de Pablo es, él está enseñando, yo no estoy en contra del don de lenguas, estoy en contra de la enseñanza que ustedes, iglesia de Corintio, han enseñado que este es el don mayor que el resto. Esa es la idea de esto. Pero de nuevo, el don de lenguas en la Biblia siempre es un lenguaje. Y el propósito fue usarse cuando hubiera un intérprete. Pero ¿cuál es el propósito? Se lo voy a resumir
por el tiempo que nos queda. ¿Cuál es entonces el propósito del don de lenguas? En Hechos 2 está los discípulos y están todas las naciones en este tiempo representadas. Y todas escuchan. Y quiero que noten algo. Regresemos a Hechos 2, solo porque quiero que noten algo. Y esto es lo mismo que vemos en Hechos 10 también. Todas las naciones representadas escuchan. Noten, voy a leer el verso 11 nada más. Cretenses y árabes les oímos hablando en nuestras lenguas. ¿Qué? Las maravillas ¿de quién? De Dios. En Hechos 10 vimos que los gentiles exaltaban ¿a quién? A Dios. Es interesante porque hoy en día escucho a gente hablar en lenguas y seguro interpretar sus lenguas y empiezan a decir ratatouille o lo que sea y dicen cosas raras y luego dicen, Dios me está diciendo que te va a dar un auto nuevo. Dios me está diciendo que ahorita en esta semana vas a recibir un milagro en tu cuenta bancaria. Nada de Dios, nada de quién es Dios, nada de las maravillas de Dios. No, ellos hablaron en lenguas y hablaron maravillas, grandezas, los atributos de Dios. Los de Hechos 10 hablaron en lenguas y exaltaron a Dios, hablaban acerca de Dios. Pero ¿cuál es el punto? Hechos 2. Hechos 2 nos recuerda de una historia. ¿Cuándo fue la última vez que todas las naciones estuvieron juntas? Respuesta, Génesis capítulo 11. La Torre de Babel. ¿Cuál es el propósito del don de lenguas? ¿Por qué Dios trae el don de lenguas? ¿Qué quiere enseñarnos Dios al traer el don de lenguas? No es para nosotros aparentar ser más espirituales. Nunca fue ese el propósito. No es para hablar misterios. Nunca fue ese el propósito. ¿Cuál fue el propósito? Es una inversión de la Torre de Babel. ¿Qué sucede en la Torre de Babel? En la Torre de Babel, los de Babel deciden, vamos a construir una torre grande, y la idea en el lenguaje hebreo es no simplemente hasta llegar al cielo, sino de tronar a Dios. Nosotros vamos a ser Dios. Ese es el punto de la Torre de Babel, muy similar a la cultura de hoy en día. Yo soy Dios, nadie me dice cómo vivir, nadie me puede decir qué hacer. Yo soy mi Dios, yo vivo mi vida como la quiero. Ese es el corazón de los de la Torre de Babel. ¿Y qué hace Dios? Todas las naciones hablaban un solo ¿qué? Lenguaje. Y el juicio de Dios fue confundir las lenguas. ¿Y todos qué? Se dispersaron. En Hechos 2 tenemos la inversión. Todas las naciones han llegado a un solo lugar. Y cae el Espíritu Santo que iba a revelar la obra redentora y la realidad de que Cristo es Dios. Y por primera vez todas las naciones vuelven a escuchar no solo de Dios, pero ¿qué? Entender lo que se está diciendo acerca de Dios. Es una inversión del juicio de Dios. El punto del don de lenguas es que la revelación de la redención de Cristo no solo iba a ser para los judíos, sino iba a ser para ¿qué? Todas las naciones. En Hechos 10 vemos lo mismo. Son los gentiles. ¿Por qué se asombran los judíos? Hermanos, nosotros no entendemos esto porque no somos judíos. El judío es enseñado desde los 2 años. Tú eres descendencia de Abraham. Tú eres del pueblo escogido de Dios. Tú vas a entrar al reino porque eres pueblo escogido. Eres circuncidado. Tú entras en el pacto toda su vida. Solo los judíos. ¿Quién entra al reino? Solo los judíos. Solo los de la tribu de Israel. Solo los de Abraham. Y aquí ellos ven a gentiles hablando en hebreo, exaltando a Dios. Y es un shock. ¡Wow! Dios se está revelando a las naciones. ¿Cuál era el punto del don de lenguas? Este es el punto. De que Cristo vino a salvar a toda gente de tribu, lengua y nación. Que el evangelio no es solo para los judíos. Que la promesa de la vida eterna no es solo para los de Abraham. No es solo para la descendencia de Abraham. Sino que es para todo aquel que pone su fe en Cristo Jesús. El don de lenguas es lo que leímos en nuestro llamado de adoración, para que todos confiesen, glosa, lengua, que confiesen en su lengua que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Amén.
Entonces, ¿cómo aplicamos esto hoy en día? Hermanos, yo quiero ser claro aquí. A mí no me importa si usted quiere decir que hoy en día las lenguas siguen. Yo lo dije al inicio la semana pasada. Yo no estoy tratando de convencerle a ser cesacionista. Pero, si usted va a decir, Cristo sigue operando con el don de lenguas es necesario el día de hoy, mi única refutación a usted es lo siguiente, o la exhortación es, si usted va a decir que el don de lenguas sigue, tiene que hacerlo como la Biblia lo enseña. No como un mover, no como un apóstol, no como un tal profeta. Si usted va a decir, yo creo en el don de lenguas y no me importa, está bien, pero tiene que ser lenguaje. Y cuando lo hable, tiene que haber alguien que lo interprete. Y si no lo está haciendo de esa manera, está cometiendo el mismo error que cometieron los de Corintio. Está siendo ignorante. Dios ha dado el don de lenguas y cuando lo dio en orden. No es, si usted lo quiere usar como lo usan muchos para aparentar ser espiritual, lo está usando como orgullo y no para edificación de la iglesia. Pero lo que yo concluyo aquí es que ya no es necesario el don de lenguas. ¿Por qué? Porque tenemos su palabra. Y la palabra ha sido dada para nosotros entender la revelación de quién es Cristo Jesús. Pero de nuevo, si usted quiere decir que existe el don de lenguas, mi exhortación es, tiene que ser de una manera bíblica. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana. Padre, gracias por la claridad de tu palabra. Gracias, Señor, porque cuando estudiamos mensajes tópicos, podemos ver la realidad que la palabra misma se contesta a sí misma. Que preguntas que tengamos acerca de tu palabra la podemos ver en la palabra misma. Padre, yo te pido que esta enseñanza, más que controversia en nuestros corazones, traiga claridad. Y más que controversia en nuestras vidas, que nosotros podamos entender y tener el corazón de los de Berea. Tener un empeño no para aprender lo que un hombre dice, sino de siempre regresar a las Escrituras y entender realmente lo que tu palabra dice. Dios, te pido que tú nos ayudes a no simple ser una iglesia bíblica por nombre, sino que realmente seamos cristianos, que su fundamento y sus creencias siempre vengan de tu palabra. Ese es nuestro anhelo con esta serie, no de ser simplemente controversiales o de atraer una alarma. Padre, nuestro objetivo, Padre, ayúdanos a entenderlo, es de que lo que digamos acerca de tu palabra realmente venga de tu palabra, Señor. Te doy gracias por la maravilla de tu Espíritu Santo y la realidad de que todos nosotros en nuestra propia lengua, por la obra de tu Espíritu Santo, podemos decir que Jesús es el Señor. Damos gracias en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.